presentado por Meicos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Republicast. Este es el episodio número 50. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, en este hito. Hoy vamos a comentar la locución, el discurso, la intervención de Bernardo Arévalo en el Congreso presentando el informe de la segunda muy magra cosecha. Nos acompaña Krista Walters, bienvenida. Gracias. Mariano Rayo. Justo. Rafa Párraga de Casa y su servidor Alejandro Palmieri. A ver, quiero empezar con esta nota, con una nota positiva. Discurso corto, ¿verdad? No a lo Chávez. Lo pudo haber hecho, ¿verdad? Pero por la tendencia ideológica, quiero decir. Se refirió a varios temas, omitió otros. Y voy a empezar destacando lo que yo encontré positivo. Se refirió a la intervención de su gobierno, de su gestión, con relación a la educación. Y más allá del remozamiento de escuelas, que por cierto hay que ponerle un asterisco ahí, se refirió a su relación con los líderes sindicales. Si yo tuviese que resaltar una acción positiva en los últimos meses del gobierno, es esa. Sorprendentemente, bueno, bien dice el dicho, no hay peor cuña que el mismo palo. Sorprendentemente, un gobierno, digamos, ideológicamente cercano al sindicalismo, es quien finalmente le puso un pequeño límite al sindicalismo en educación, nefasto. Ahora vamos a ver cómo le va en esta nueva etapa, ¿verdad? Uh-huh. Pero quería empezar con esa nota. Ahora podemos continuar diciendo todo lo que encontramos, que supongo que todo lo vimos, lo escuchamos. Los discursos presidenciales siempre, ¿cómo no? Pues son cuentos de hadas que no siempre tienen final feliz, o casi nunca tienen final feliz. Y como todos ellos, exageró, maquilló, no dijo otras cosas. Y entonces, en ese sentido, me gustaría saber su opinión en general primero, y si tienen alguna observación puntual para que empecemos a desgranar esa cosecha. Buenísimo. Sí, yo creo que, a ver, justo eso, cuando escuchamos este tipo de discursos políticos o estos discursos de los presidentes, por más que se quieran alargar o echar flores, creo que los ciudadanos son muy conscientes de la realidad del país. Obviamente en estos discursos no es como que si vamos a ver mi culpa, no hice esto en seguridad, no hice esto en educación y tal, sino que nos van a dar lo más bonito, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo también quería resaltar lo de educación, porque encontramos que el pacto colectivo de educación que se iba a negociar en el primer año de este gobierno, se quería hacer en secreto en el sentido de que no se quería tener ese pliego de peticiones que presentó el sindicato al Ministerio de Educación, algo que está completamente mal y que además es ilegal e inconstitucional porque todos los actos de la administración tienen que ser públicos. Y en toda esa pelea, ese estira y encoge entre el sindicato, entre la ministra, creo que cabe resaltar tal vez dos cosas. Una, en la narrativa o la historia que cuentan respecto a esa negociación, y otra, la realidad. Una, en el sentido de que mucho se habla de, bueno, hagámoslo transparente, hagamos una negociación que los ciudadanos puedan ver, que cambiemos ciertos privilegios o quitemos, más bien dicho, ciertos privilegios, todo eso hacia afuera. Pero hacia adentro, la ministra nunca quiso, digamos, mostrar qué se estaba negociando ahí. Lo cual considero que está mal. Pero lo bueno sí ha sido ponerle un freno, quizá acelerando, pero con freno de mano a esa negociación, porque nunca se terminó de dar. Y yo siempre digo, el mejor pacto colectivo no va a ser el nuevo que se apruebe, porque siempre va a traer peores cosas, sino que va a ser el actual. Y
por lo menos se ha mantenido ese y no hemos visto todo ese montón de licencias más grandes, más privilegios a la cúpula sindical o más capacidad de que ellos administrativamente pues tengan poder y no el ministerio. Entonces es como una buena parte en la parte de educación, pero no necesariamente en su discurso y lo que hacen, porque en realidad con todos estos amparos que han habido, inconstitucionalidades también respecto a esa negociación del pacto colectivo y su publicidad, la ministra o el Ministerio de Educación siempre han dicho que no sea público. Bueno, así lo expresaron precisamente en uno de los escritos, ¿no? Pidieron a la Corte que no se hiciera público. Bueno, entonces diferencia entre obras y acciones. Exacto. Y palabras, perdón. Mariano. Yo quisiera iniciar señalando algo que lamentablemente se ha ido deteriorando cada vez más. Cuando los constituyentes anclaron en nuestra Constitución vigente de que el presidente de la República debía de presentarse para rendir un informe sobre los negocios del Estado, tenía una intencionalidad y no era contar historias ni alabarse ni reconocerse, sino es así fueron los negocios y esto es lo que viene. Esto se ha ido perdiendo, no es el caso único de Bernardo Arévalo, sino cada uno de los presidentes ha ido más tirando este informe a un tema de publicistas, de relacionistas, de escenógrafos, porque recordemos de que para el viernes él está convocando a la ciudadanía para que lo vaya a escuchar a la concha acústica ahí en el centro de la capital. Entonces, creo de que Arévalo en algún momento, considerando que podría heredar el legado de su padre, pues lo único que está haciendo es dándole la espalda a ese legado. Y uno de los temas es precisamente, el de no reconocer para qué sirve llegar al Congreso a hablar de los negocios del Estado. Entonces es lo primero que quiero destacar. Y vuelvo a insistir, no es por Bernardo, es que así ha sido en los últimos 20, 25 años. Y segundo, el tema de los publicistas, si uno va al informe que no sé cuánto les habrá costado, con fotografías, etcétera, no recoge ese tema. Segundo, fue un acto relativamente corto. No solo el discurso del presidente Arévalo fue corto, sino también el del presidente del Congreso saliente, Nery Ramos, y también el del presidente entrante del Congreso, Luis Contreras. Cada uno como que hubo unas conversaciones previas de no utilizar el podio principal del Congreso para extenderse. Y entonces, si uno trata de exprimir, de pasar por la exprimidora y sacarle sustancia a los tres discursos, es bien difícil. Es como tratar de sacarle una gota a una piedra, una gota de agua a una piedra. Y eso hará que el análisis que se hará durante esta cast va a ser complejo y atarioso tratar de destacar casos. Yo me quedaría inicialmente con eso, Alejandro, porque, insisto, para los políticos, para los que ven política, se ha deteriorado muchísimo el llegar al Congreso, tomar el podio y hablarle quienes se dicen, o más bien no se dice, es la representación del pueblo a través de los diputados. Yo tengo comentarios respecto a que puede tener un poco parte de la culpa. Los medios de comunicación. Pues se me ocurre, graciosa coincidencia de términos, que son el medio mediante el cual el poder se comunica con el pueblo o el pueblo manifiesta sus reclamos. Obviamente, me van a llamar boomer, si no decimonónico, pero así era. Con el advenimiento de las redes sociales, eso cada vez se da menos y entonces el político se comunica directamente con el pueblo, pero monta un show. Ese es el punto. Y entonces cuando, efectivamente no lo había visto así, pero ahora que lo mencionas, lo que vimos es un show. ¿Verdad? Eso es un show
no fue a decir lo que él quiso, no lo que se requería, no lo que requiere la Constitución. Y no sé, yo creo que se requiere un poco más de lo anterior. También culpa de muchos medios tradicionales, como suele decir Elon Musk, Legacy Media, han tenido la culpa porque han tergiversado, no han sido ese medio entre uno y otro. Pero en fin, es lo que hay. Sí. Y antes de escuchar a Rafa, solo un elemento. En todo esto del constitucionalismo, de la presencia, hay un elemento que colectivamente somos responsables de no. Es que el informe que entregue tiene que ser evaluado, no leído. O sea, los mismos diputados tienen una obligación. Yo voy al purismo. Sí. Yo voy al lo que debería de ser una república madura, una república donde se escuche, se debata. Hacia ahí me dirijo. Entonces, colectivamente somos responsables de que vamos a hablar del show y la sustancia, en la evaluación, la crítica política, etcétera, va a ir quedando al margen. ¿Cuántos años llevamos en Guatemala en que el Congreso no conoce y aprueba o imprueba la ejecución presupuestaria? Exacto. Ese es otro síntoma claro del deterioro. Claro. A ver, yo creo que el presidente de alguna manera se debe haber imaginado que nosotros íbamos a hacer este ejercicio. Nosotros y los medios O sea, en general. el presidente nos piensa Sí, siempre. sí, Eso, muy yo bien. creo que Muy bien, Es cierto. debe ser lo primero que hace al despertarse en la mañana es leer el Ver el boletín de boletín de política. política. Sí. Y ya de haber dicho, bueno, a lo mejor algo van a hacer. De alguna manera van a reaccionar, van a estar pendientes, es su trabajo. Y decidió entregarnos precisamente lo contrario a lo que necesitábamos. Es decir, un discurso con poco que comentar, como decía Mariano. O sea, algo que de alguna manera termina siendo casi una metáfora de lo que ha sido este gobierno. Poco memorable, poco por lo cual se le vaya a recordar. Y también muy poca sustancia en general. A mí me dio esa impresión, para bien y para mal, porque tampoco fue confrontativo, no salió tan fuertemente a reivindicar las batallas que ya conocemos, le gusta mencionar. Y algo que comentábamos con Alejandro y también con Mariano fuera de cámaras, creo que vale la pena mencionar o destacar que de alguna manera aceptó errores o deficiencias de su gobierno, algo que tal vez es una ley en la política, no se debe hacer. Al hablar del tema de la seguridad, eso es algo que para mí es valioso. No sé si por un tema de manejo de expectativas. Hablar del tema de que ha habido repuntes de violencia. No mencionó que también ha disminuido la población carcelaria, efectivamente. Por unos cuantos que decidieron salir. Exactamente. ¿Verdad? Sí, ese es un tema que creo que tendría que haber abordado a profundidad, porque la población sigue exigiendo respuestas en cuanto a la fuga de sus reos. Tal vez no era el lugar, pero creo que si quería mandar un mensaje contundente, y ya que fue un discurso meramente pensado en relaciones públicas, podría haber de alguna manera mitigado los mensajes sobre eso. Y poco más que mencionar, realmente ha sido tan parsimonioso como suele serlo en sus declaraciones normalmente, lo cual no necesariamente es una buena señal. O sea, aquí analizábamos cuando empezaba el gobierno que nos esperábamos que fueran 4 años donde nuevamente no pasara nada, y me temo que el inicio de el fin de la segunda cosecha presagia exactamente eso. Va a la mitad del gobierno y ¿qué ha pasado? Cuando Mariano acertadamente nos recordaba la finalidad de esa obligación constitucional de ir a hablar sobre los negocios, sobre el resultado de los negocios de la nación, se me ocurre uno de los que mencionó, que es probablemente de lo mejorcito que ha hecho, y ahorita matizo, que es el acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para, por el momento, la evaluación y diseño de la ampliación de Puerto Quetzal. Pero te recuerdo que para mañana se está convocando porque van a firmar el nuevo para el tema del tren. Eso es mañana, jueves 15. Muy bien, muy bien. ¿Qué es un negocio del Estado? Evaluación y diseño. Sí.
Y ahí estás tocando un tema que yo hubiera esperado que Que lo dar menciona. la explicación por qué prefiere trabajar con los americanos, con el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, temas como el Puerto Quetzal o el tema del tren. Ahí es donde la explicación y la sustentación política debió haberse dado, porque él como presidente pues está cediendo que sea un tercero, y en este caso un cuerpo de ingenieros de un ejército Extranjero. extranjero. Sí. Esos son los negocios del Estado Sí. que en un discurso o en un informe como estos se debe de explicar. Yo sé que en este grupo no tengo necesidad de ni explicarlo ni de discutirlo. Eh, creo que todos creemos en un gobierno limitado, fuerte, fortalecido, pero limitado. Y en ese orden de ideas, pues un reconocimiento de la incapacidad o de capacidades superiores de un tercero y no del gobierno, como en este caso, pues está bien. Como bien dice Mariano, lástima que fue hacia afuera, pero hay otro matiz en la incapacidad manifiesta del gobierno, de los gobiernos, pero de este particular. Y hace un par de años, casi ya un par de años, el presidente anunció con bombos y platillos, o con su parsimonia, como dice Rafa, una APP para el Aeropuerto Internacional La Aurora. 3 días después, reculó. Y lo único que hizo fue que dijo, a finales de este año de ese año, vamos a presentar el borrador de la normativa, ¿verdad? Que va a separar la operación de la regulación. Eso fue en noviembre del 2024. Estamos en 2026. Y no es que no se haya conocido en el pleno ni haya pasado a comisión la iniciativa. No está el borrador, no hay tal iniciativa, no hay una propuesta de iniciativa de ley aún. Porque vamos a ver, si fuera conteste, si fuera coherente en reconocer su incapacidad, como lo hizo con el puerto y el tren, se daría cuenta que el sector privado, nacional o internacional, a ver, no estoy aquí abogando por nadie, pero la iniciativa privada sabe mucho mejor de estos asuntos. Pero por alguna razón que parece ideológica, se resiste a entregarle esos negocios del Estado, que no van a salir de la esfera del Estado, van a ser administrados por privados para beneficio de todos los viajeros, todos los que importan bienes a Guatemala, pero no lo hace. Peor aún. En su discurso mencionó una vez el término empresarios. Claro. Empresariado, creo. Empresariado, y punto. Dígame, ¿ese no es un sesgo ideológico? ¿Sabe qué creo Sí. que es peor? Ni siquiera sé si es un sesgo ideológico o por cobardía. Porque el tema de lo rápido que reculó en aquella ocasión con lo de la APP del aeropuerto fue por la reacción de su base de votantes más ideologizada, que prácticamente lo crucificó por la foto en la que salió con empresarios y con destacados periodistas honrosos. La reacción tan visceral de ¿Alguien su quiere gente. un aumento? Sí, la reacción tan visceral de no me distraigan, por favor, señores. De un momento de seriedad. La reacción tan visceral de la gente creo que es lo que lo hizo dar 2 pasitos para atrás, meterlo en una gaveta y no volver a tocar el tema. No sé qué es peor, si alguien que guía sus decisiones por convicción ideológica o alguien Miedo. que lo hace condicionado por lo que la gente le dice en redes sociales. No sé qué es peor. Y eso me da la pauta a por qué este discurso fue tan parsimonioso, como les dije. Soso, Por tan eso- insípido, tan... Eso. Exacto, por eso yo creo que a estas alturas creo que ya deberíamos de tener como bastante claro que el presidente sabe a qué público le está hablando, por eso no está dando una rendición de cuentas o lo que decía Mariano para toda la ciudadanía o la ciudadanía que es crítica. Él sabe que esto le sirve con su base que cada vez es más pequeña, porque, o sea, está esa dualidad. Yo regreso incluso a las promesas de campaña, que si lo vemos así, una de sus grandes promesas, y si no estoy mal en sus, ¿qué eran? 10 10 semillas, semillas. ¿verdad?
uno de esos puntos era clarísimo de aperturar el diálogo con varios sectores o muchos sectores de la sociedad, incluido el sector empresarial, supondría yo. Sí, está siendo tan bondadoso de abrir ese diálogo, pero en los últimos 2 años lo que yo percibo es que ese diálogo se queda en mesas de diálogo, valga la redundancia, pero en mesas poco técnicas que han servido quizá para algunos ministerios o algunos ministros que lo dirigen, simplemente para darse a conocer en diferentes lados del país y no llegan o no tienen un resultado de, bueno, si tenemos esta mesa de diálogo para una ley de aguas, para algo de puertos, para lo que sea, ¿cuál va a ser el resultado de eso más que sentarnos a platicar? Mencionaste varias cosas que creo que vale la pena que abordemos, no sé en qué orden, y, en fin, ojalá la memoria no me falle. No contaría yo con ello. Yo tampoco. Las mesas de diálogo. Mencionaste algo que ahorita me resonó, que no había reparado en ello. El presidente sí se ha juntado con distintos sectores indígenas, o ancestrales, como dice el gobierno, con el sector privado, funcionarios de organismos internacionales, diplomáticos, etcétera. Pero ahorita estoy pasando revista de la que memoria me sirve, y en la agenda presidencial, que por cierto cada vez es más exigua, ¿verdad? Antes, por lo menos los lunes, en la ronda, la mencionaban, la agenda muy, muy corta, ¿verdad? Pero siempre cuando decía reunión con grupos de aquí, grupos de allá. Y nunca se ha mencionado las reuniones con el sector privado. ¿Por qué la esconden? Porque se dan. Y que yo sepa, no la esconde el sector privado. Simplemente el presidente decide, mejor no. ¿Vergüenza? ¿Será que le da miedo lo que le pueden decir sus bases o en redes? Un poco respondiendo a tu pregunta. Sí. Yo creo que opera más condicionado, no quiero decir con miedo, pero tal vez, que por convicciones ideológicas. Claro, Hoy escuché a eso iba. hoy escuché una entrevista de radio en la que un partidario ideológico del presidente fue bastante duro con él, porque no ha sido, pues, a lo que él quisiera, no ha sido, digamos, firme. Yo ¿no? quisiera recuperar este tema de con quién dialoga, y si ustedes se percataron en el discurso, por un par de minutos insistió mucho: nosotros escuchamos, y como escuchamos, hicimos esto, como escuchamos, vamos a hacer el otro. Yo creo que la utilización de eso, de que estamos escuchando, vamos a escuchar, trata de atajar esta crítica que se está virtiendo, de que él vive una cúpula encerrado y que no se percata de lo que hay alrededor. Sí me llamó la atención, ¿no? Que fue muy insistente: estamos escuchando, escuchamos, etcétera, pero lo que él está escuchando es lo que él quiere escuchar, o que lo que le dejan escuchar. Este tema insistente de que se reúne con grupos indígenas, ancestrales, ¿no? Trata de legitimar que su gobierno descansa más en ellos que en cualquier otro tipo de organización social, ya sea empresarial, ya sea sindical, ya sea de cualquier otro tipo. Entonces, él se entiende que su legitimidad de gobierno proviene del respaldo que recibe de esas organizaciones. Yo dudo mucho de que sea así, pero siento y percibo una convicción de él y de su gobierno que es así. Fantasía, ilusión, Wishful thinking. Puede sí, ser. no No sé. es por nada, porque a la par de la bandera de Guatemala en el palacio está la bandera de pueblos indígenas. Lo sobrepone quizá en el sentido de van a ser estos aliados clave que yo cuestiono hasta el momento como qué avances han existido a partir de esos diálogos.
Y es por eso la lógica de destacar tanto el tema de los caminos rurales, de los terciarios Los pisos. y otras cosas, como diciendo, mire, usted capitalino o metropolitano que me critica, usted no entiende mi lógica de gobierno. Mi lógica está en esa Guatemala profunda que ha sido abandonada y que tenemos una deuda histórica, lo cual, sin decirlo, ese es uno de los hilos conductores de la actuación y de las palabras de Bernardo Alévaro de siempre. De los 50,000 pisos saludables, de lo que se habló también, que Exactamente. por cierto, eso es otra evidencia de cómo le da miedo hablar del sector. Claro. Reconocer de dónde viene esa iniciativa Claro y que quién es su aliado estratégico. Claro. Eh, Yo sí. no sé de qué serán los pisos, no son de madera. No. Creo El que mismo lo dice, son de cemento. Entonces Claro. la cementera Ah, guatemalteca, multilatina por excelencia, Progreso es el aliado. pero tiene Hay miedo. que decirlo así. Pero Tiene miedo de sí, decirlo. sí, Tiene miedo de decir que esos 11 municipios, no sé cómo fue que lo dijo, con pisos sin saludables, pisos de tierra. sin pisos de tierra, lo ha logrado con el apoyo del sector privado. Pero eso y otras muchas cosas. A ver, me viene a la mente rapidito el rescate del puente Nahualate. Hasta en verso me salió y sin esfuerzo. Paralizados, ¿verdad? Paralizados, sin saber qué hacer. El sector privado dijo, aquí hay que seguir produciendo y la gente tiene que seguir transitando. Los nuevos escáneres del Aeropuerto Internacional También. Aurora. Bueno, Ellos quisieron ponerse la medalla, ellos que lo vean. Fue el sector empresarial el que donó esos 5 nuevos escáneres. Y a ver, no es echarlo en cara, es simplemente llama la atención cómo no lo reconoce. Pero regresando a la, ahora voy a llamarla breve alocución presidencial, reconoció, sí, en una segunda parte, llamémosle así, de su discurso, reconoció la falla el año pasado en seguridad. No mencionó puntualmente la fuga de los reos, pero el aumento de la tasa de homicidios, que contraria a una tendencia que venía de que unos últimos 15, 20 años. Sí, que Carlos Menocal, cuando fue ministro, inició. Bueno, ok. Después de Francisco Jiménez. Interesante, interesante. Que por cierto, ¿dónde está? Le preguntamos al presidente dónde, no, él no sabe dónde está. Cierto que lo dijo. Por eso no lo dijo. Él no sabe dónde está. Que no sé. Bueno, reconoció esa falla y tenemos que hacer más. Yo no he leído el documento de 133 páginas que creo que presentó. No he visto las lindas fotos que cuenta Mariano. No sé si ahí lo menciona, pero en su discurso no lo hizo. Tenemos que hacer más. A ver, o sea, hay un nuevo ministro que entiendo que es un jurista, pues, capacitado, pero yo no lo veo operativo. Y yo, pues, no está en una magistratura, está en un ministerio operativo, eminentemente operativo. Vamos a ver qué sale de eso. Crista, otro de los temas que mencionó cuando habló, el agua. Sí. Me llamó mucho la atención, o nos llamó mucho la atención al equipo, que no hablara de temas ambientales. Así como lo fue la ley de competencia que una vez aprobada, pues ya como que no pasó nada en el gobierno. La ley de aguas es uno de los caballitos de batalla de esta administración. Durante todo el año pasado hubo procesos amplios. Lo cual ahorita te cuestiono, porque si ni lo mencionó, significa que es el caballito, es el pony de batalla de una ministra. El pony. Sí. Me gusta el término. Va, no lo mencionó. Entonces, vamos a ver. En la agenda. No sé si Crista se percató, perdón, Alejandro. ¿Sí? Yo no recuerdo que en la agenda que él puso sobre la mesa al Congreso solicitándole de atender de manera urgente, hoy durante Exactamente, el discurso, eso iba a decir. mencionó beneficiarios finales con temas tributarios. Lavado de dinero. Mencionó la ley contra el lavado de dinero, mencionó el tema de los chivatos en temas tributarios, pero la ley de agua no lo mencionó. Interesante, ¿verdad? Tal vez no le tiene mucha fe a esa. Sin duda, porque no es tácitamente indicar que no es una de sus prioridades para este 2026. Y ahora que hablamos de iniciativas de ley o leyes y del discurso presidencial, más no de rendición de cuentas de los negocios del Estado, habló de 2, 3 leyes como logros de su gobierno, ¿sí?
A mí se me ocurre que de los 160, no sé si estaban los 160%. No, pero, eso sí no está. bueno, pero de los congresistas, de los diputados presentes, cuando el presidente dijo, estamos arando, dijo la mosca, al güey. Eso lo aprobó el Congreso. Pero digamos que lo que quiso decir, expresar, es que con el impulso, ¿verdad?, del Ejecutivo. Con el aceite del Ejecutivo, quisiste decir. A ver, con aceites vamos a llegar a otro. Por ahí un diputado muy simpático, para usar un término y no otros, se le recordó eso del 40% y sin aceite, Sí. ¿verdad? Y el Pero, Becar y cosas. a ver, el presidente reconoció en el seno del legislativo que con su impulso se han aprobado leyes que le importan. Bueno, reconoció que la ley de agua no le importa, Por ejemplo. reconoció tácitamente que aquella que fue a dejar a pie no le importa tampoco, porque si no hubiera hecho esfuerzos para hacerlo. Entonces, a ver, omisiones, adrede, mensajes cifrados a los diputados, porque el pueblo tendría que interpretarlo. Los diputados sí sabían qué estaba diciendo y qué no estaba diciendo. A ver. Yo creo que este gobierno, o al menos digamos, esa relación entre Bernardo y el Congreso, yo creo que no tiene los frutos que quisiera haber tenido, en el sentido de que, claro, dice, hemos hecho y tal, pero en una agenda legislativa, a ver, 2 puntos de una agenda que puede ser infinita, creo que, a ver, hace falta muchísimo más. Igual tenemos que recordar la naturaleza, al menos de nuestro Congreso, es muy transaccional. Entonces no necesariamente implica apoyo o no al presidente, sino que en estas dos coincidió, se logró, pero no necesariamente demuestra el liderazgo que él quisiera haber tenido. Como dejaba entrever Mariano, tal vez le sale muy caro. También. Yo creo que es un mensaje, no sé si fue intencional, no creo, pero él posiblemente sí se siente orgulloso de poder haber logrado aprobar iniciativas legislativas, porque es un gran logro para su gobierno el haber salido del bloqueo con el que prácticamente entró por la falta de alianzas que tiene. Indirectamente nos está diciendo, ya vamos aprendiendo a nadar en estas aguas. ¿Qué tipo de aguas son? ¿Qué tan limpias son? Ya es otro tema. Creo que él no los reconoce, pero el hecho de que haya podido aprender o que haya encontrado la manera de aprobar iniciativas de su interés no es necesariamente un buen indicador del rumbo que lleva este gobierno. Y al último presupuesto me remito. Voy a volver a algo que es muy usual decirle. En la política la forma es el fondo. A ver, sí tiene toda la intención lo que dijo Rafa. Es que desde el momento en que alguien le escribió ese discurso, él lo corrigió y hoy lo leyó. Cada palabra ya la había repasado y sabía lo que iba a decir porque lo leyó. Y aquí quiero mencionar algo que a veces se nos olvida. Bernardo Arévalo fue diputado en la legislatura anterior. Todavía en la época electoral mucha gente se sorprendía. ¿Y cómo que era diputado? No sabía. Pero a lo que voy es, él cuando intervenía en el Congreso se destacaba por su oratoria. Era un buen orador político al momento de tomar el micrófono. Hoy lo que vemos es a un Bernardo Arévalo amarrado y encadenado y sin posibilidad de expresar los dotes de oratoria que tiene. Y ese es un error político. Por eso es que estamos viendo cómo exprimimos algo. No es el orador que tomaba la palabra desde su curul en la legislatura anterior. Hoy como que todo está calculado, como que el asesor, la asesora le pone la palabra, le quita. Y entonces cuando omite algo como la ley de aguas que tú mencionas o destaca el beneficiario final con temas tributarios, está con toda la intencionalidad, porque si fuera su agenda, el momento en que le pasaron la primera, segunda o tercera, falta esto, falta lo otro, yo quiero esto. ¿Se dan cuenta cómo él está? Así es, está cercado. Bernardo en su laberinto. O Bernardo en el tablero de ajedrez. Tal vez. Y es que siempre es más fácil ser oposición, es más fácil abiertamente decir ciertas cosas estando en esa posición y
tener, como decía Mariano, como que las manos amarradas, también creo que responde a que necesita sobrevivir un poco más de tiempo. Apenas vamos por la mitad de su periodo en el Ejecutivo y necesita sobrevivir uno con todas estas personas que lo critican o en redes sociales o que lo apoyan. Depende del día y de cómo se levanten también todos los tuiteros, pero necesita Netcenteros, por favor, que necesita pagan. sobrevivir eso, sobrevivir creo que incluso a sus propios asesores. Y este año la tiene también más difícil dado el contexto de todas estas elecciones de segundo grado, donde en al menos 2 tiene pues una participación. Directa. Lo mencionó hacia el final de su discurso, mencionó la responsabilidad histórica y que es un año particularmente, digamos, decisivo. Pero poco. Eso también me sorprendió. O sea, dada la poca sustancia real que tuvo este discurso, yo sí me estaba esperando que el final iba a ser mucho más agresivo de lo que había sido al principio y que le iba a usar como un espacio prácticamente para hacer un llamado a la población, como dije en mi primera intervención, como tanto le gusta hacer. Él tiene ciertas luchas que le gusta reivindicar. Y yo pensé que en este discurso básicamente iba a aprovechar para hacer las denuncias que siempre hace. Y no lo hizo. Eso me llama la atención, no sé por qué. Tengo una teoría que voy a sostener, que voy a apuntalar con... Recordemos su última intervención en televisión abierta. No es cadena, pero su último mensaje, en donde habló precisamente de estos procesos de designación y elección, en donde hace un año, o hacía un año de eso, hubiera mencionado con nombre y apellido a la fiscal general, Sí. y hubiera dicho que A, B, C y D, todo lo que siempre decía. En esa locución se contuvo. Y hoy en el Congreso no digamos. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el presidente en esa designación? Cuando digo esa es la de fiscal general, porque el nombramiento de magistrado titular suplente a la CC, que en efecto es una prerrogativa presidencial que no tiene ninguna Y que podemos limitante. discutir, él lo hará, sí, no, eso Sí, lo hará sí. él. Muy Su bien. decisión. ¿Y la transparencia? Nosotros le hemos venido diciendo desde hace 2 secretarios de comunicación social que si él tenía planeado un mecanismo de, digamos, no es una comisión de postulación, pero un mecanismo transparente de selección, y los 2 nos dijeron lo mismo. Si en su momento lo va a decir, bueno, este es el momento. Claro. Lo va a decir, lo va a hacer o va a nombrar. A ver, Yo es su discrepo con prerrogativa. tu persona. Yo discrepo totalmente. Lo va a nombrar y punto. Sí, pues es la prerrogativa presidencial. Es que está tiene bien. una razón por el cual se da eso. La misma que tiene la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, o sea, Ok. miren, Lo que pasa es que a la Corte Suprema de Justicia sí le están criticando. ¿Cómo no lo va a hacer abierto? a ver, no me preguntaste de la Corte, pero eso lo puede hacer la Corte. Y el presidente, mire, hay ciertos temas que en el ejercicio del poder se deben de tomar y hacerlo. Si no, ¿para qué te eligieron? ¿Para qué te otorgaron los poderes? ¿Para qué te dijeron tomar esas decisiones? Que a veces sean medio niguas y no toman decisiones, eso es otro rollo. Pero si a ti la Constitución y la ley te dice, usted, presidenta, tiene la facultad y el poder de hacer estos nombramientos, perdóneme, Lo voy a hacer. ¿Para haga qué te vas a y no le tiene enrollar que dar más? explicaciones a nadie, porque es su prerrogativa. Sería fantástico que lo hiciese. Sería fantástico. Por 2 razones. Uno, porque como bien decís, eso es lo que dice la Constitución. Así es. La cumpliría. Y la otra, porque entonces cuando en un futuro se le pida a un presidente o presidenta que lo haga, no, que tiene que ver el proceso. No. Esas cosas que no. Es que yo creo que quizá yo esperaría, si es hábil políticamente, que ya haya aprendido, porque ya le pasó antes con la designación de gobernadores, que quiso abrir todo el proceso, hacerlo democrático, transparente, cuando no era necesario, y es de esas crisis autoinfligidas Totalmente de acuerdo. este Muy gobierno. Buen punto, muy buen punto, sí es cierto. Entonces yo esperaría que en esta ocasión pues tome una decisión diferente, si él lo quisiera, lo cual está bien,
porque así se designa a los magistrados de es. Corte de Constitucionalidad por parte del Ejecutivo, que, ojo, no es representante del Ejecutivo, No, sino que no. solo se designa, ¿verdad? Pues no lo esperes mucho, creo yo. O sea, genuinamente me ha faltado ver carácter en este presidente desde Sí. el día 1. Y eso no sé si es algo necesariamente, o sea, uno creería que por los principios que nosotros defendemos, que un presidente de su afinidad ideológica no tenga el carácter para tomar decisiones, es posiblemente algo bueno, pero yo creo que no, porque dentro de todas las facciones que había en su agrupación política, ya falta de saber cómo llamarle, ¿Qué parte de la planta ese es vos? ajá, Solo pero es. digamos, lo que en algún día fue partido, no sé exactamente qué es ahorita, es una cosa extraña. ¿Será que después de semilla y de raíces vienen las florecitas? No, vienen las flores No, el celestes. abono, creo yo. El abono. Por la tendencia No en la vienen que las va, flores celestes. va en camino de ser compota. Ahora. Capto. Muy bien, Sí. muy No, yo bien. lo capté desde el principio. No, pero- pero Crista, ¿por qué crees que soltó la carcajada? Sí. Eh, Muy bien. eh, creo que dentro de todo ese conglomerado de mentes brillantes que había en esa agrupación política, él era de lo más decentito y de lo más capaz de alguna manera de discernir y de actuar bien a la hora de estar en el gobierno. Pero desde que ha llegado, no lo ha podido hacer. No ha tenido el valor de gobernar, no ha tenido el valor de ejecutar. Y es un presidente, Dios mío, o sea, es su función constitucional dentro del aparato estatal ser el que ejecuta. Y no lo hace, no gobierna. No, genuinamente, el hecho de que el discurso haya sido tan insípido como lo comentábamos, es una metáfora de su autoridad como presidente. Y aunque no haya nada en particular que criticar de su discurso el día de hoy, más que algunas cosas que ya señalamos, a mí sí me gusta destacar eso, que lo que más le voy a recriminar cuando terminen los 4 años de gobierno de Bernardo Arévalo es que no tuvo valor de hacerlo. Que desde que llegó parece que estaba esperando a que se acabara. Sí. O por lo menos a un par de semanas, tal vez tuvo emoción, un par de días, Sí. pero algo que le faltó ha sido valentía. Y si le pudiera dar un consejo yo al presidente, le diría un dicho bastante catalán, y es que, Dios mío, que se deje de cosas ya y que me dé con la suya, hombre. Ya es hora. Bueno, lo hubiera dicho en catalán. No. Sí, porque, Se le, porque se le hace chicharrón Sí, la no, eso le iba a lengua decir, así. eso le iba a decir porque él es del Dice, Barça. pero del lo Barça, que ¿no? acaba de demostrar es que no. Sí, bueno, ok, está bien. Las cosas que muestran hacia afuera, la Sí, gente, sí, ¿verdad? No, pero Corazón. mire, recuperando un parte de la esencia de lo que acaba de decir Rafael, mire, si un presidente se presenta en el podio central o en la curul, el podio central del Congreso, para decir que uno de los logros históricos es tener el programa de becas universitarias para que todos tengan la oportunidad. 167 creo que dijo. Entonces, uno diría, ok, es el presupuesto, la disposición de recursos más grande de la historia de cualquier otro. Entonces uno diría, bueno, va a hablar de 10,000, 15,000, 20,000. Pero lo que dice es que son 167. 167. De ahí que 175 casas con el nuevo Créditos de mi primera casa. Así es. Perdónenme. Rafa, te doy toda la razón. O sea, ¿cómo te expones a la ciudadanía diciendo que tu logro de un año, con los pupusos que están de pisto de decir 167 Sí. becas y 175 casas? Somos 18 millones de guatemaltecos. 670 créditos para ser justo con él. Exacto. 670 fue. aparte. Que todavía no es nada. ¿O no te parece? Porque yo creo que los ciudadanos lo que esperamos es que se aborden prioridades. Es decir, al guatemalteco nos importa poder llegar a nuestro trabajo sin que alguien nos asalte, sin que estemos en peligro de... A ver, la alza que decíamos de los homicidios no es chiste en términos de percepción hace un par de semanas. O sea, se escucharon casos horribles 4 casos horribles en el mismo día. Entonces, lo que los guatemaltecos quieren es poder ir a trabajar
tranquilos, que no te asalten, que no te maten en el camino para tu trabajo y de vuelta para tu casa, poder estar tranquilo con tu familia y eso se puede, a ver, el gobierno no está encargado de que eso suceda todos los días para nosotros, pero sí está encargado de que las condiciones estén para que lo podamos hacer. Y entre las prioridades de este gobierno, no lo veo. Si estamos hablando de que los logros son becas, lo cual es perfecto la educación, pero a ver, no están las 3 primeras prioridades del guatemalteco. Mencionaste poder ir a trabajar en paz o más o menos sano y Sí. salvo. El presidente habló de, como un logro, la imposición de salarios mínimos, 2 años seguidos, 10% y 7.5, ¿no? Como un gran logro. Cuando en un país como Guatemala tenemos, dependiendo a quién le pregunten, ¿verdad? Porque eso es como los abogados, entre 2 abogados hay 3 opiniones y entre los economistas hay 6. Ya. Con los politólogos No como sé. 1000. No hay. No. Entre 70 y 80% de informalidad en Guatemala. Entonces, como un logro el 10% y este año recién pasado 7.5%, ¿a cuánta población realmente económicamente activa está beneficiando con ese aumento? O sea, ningún esfuerzo por la formalización, por la formalidad, ningún esfuerzo que haya mencionado en su discurso para dar incentivos, dar las condiciones para la generación de empleo, para que ese salario mínimo pueda beneficiar a cada vez más población. Cero. ¿No? Esa es otra omisión, de nuevo. Déjame tomarte la palabra en el tema económico. ¿Ves? Como 6 opiniones. No. Lo que quiero decir es que, miren, nuestro socio comercial principal es de los Estados Unidos de América. Nos impusieron aranceles el año pasado. Al final nos dieron una suspensión temporal por medio de la suscripción de un memorándum ¿Así es? y como país 19 puntos que resolver. Bueno, en una ocasión como la que hoy tuvo, era el momento de decirle al pueblo, miren, para garantizar que mantengamos la libertad de comercio y los aranceles bajos, de esos todos los compromisos le informo. Ya resolvimos esto, 2, 3, y nos queda pendiente, entonces necesito que ustedes, Congreso, me cambien la ley esta, me reformen o me pasen la ley. Y los otros son. Eso es un tema de Estado. Eso es lo que le da la certeza jurídica al empresario de que su gobierno está preocupado y está pendiente y está resolviendo aquello que te va a permitir hacia futuro seguir creciendo. Pero ni lo mencionó. Te estamos pidiendo mucho, creo. Bueno, como venimos diciendo, habiendo sido preparado ese discurso y habiéndolo leído 1 o 2 o varias veces entre los últimos días y hoy antes de presentarse, que no haya estado incluido es adrede, no es omisión. ¿Y eso qué significa? ¿Que no lo está haciendo? ¿Que no lo puede hacer? ¿Que no lo va a lograr hacer? A mí me preocupa mucho, por ejemplo, de las cosas que recuerdo, temas de propiedad intelectual, Sí. ¿verdad? Y de registros, en los registros oficiales. Nada, digo porque no lo mencionó hoy. No hemos escuchado nada en los meses anteriores desde que se firmó ese acuerdo de entendimiento. Así es, y se supone que ese es el que nos va A permitir evitar una renegociación agresiva del Tratado de Libre Comercio que tenemos. Porque si no, no solo nos van a apretar con los aranceles, sino nos van a cambiar todas las reglas del CAFTA. timeline, tiempo más o menos que tenemos que Estamos cumplir. tarde también. No, pero que tenemos que cumplir. ¿Cuánto nos dio Yo no recuerdo. Don Donald? Cresta, no sé, pero ya pasó demasiado tiempo para no tener resultados. Ok. Bueno. Omisiones adrede. Total. Digamos, a modo de conclusiones. Todo lo que no dijo lo dejó fuera adrede. No fue olvido. Bueno, lo que dijo es su prioridad, porque por eso lo puso ahí. La agenda legislativa. Entiendo que sí hay compromisos de país en temas de lavado de dinero que tenemos lo dijo, lo mencionó. Sí, lo mencionó. Está bien. Y podemos decir que el Ejecutivo cumplió su parte hasta ahora. Sí, ahora está en la cancha del Legislativo.
Sí. En ese tema concreto, sí, Sí. porque remitió Ok. la iniciativa de ley. Va. Pero haber insistido en un ambiente como el ahorita, en el tema de beneficiarios finales para temas tributarios, en el tema de tener una ley específica para garantizarle la inmunidad a aquellos que delaten a defraudadores y contrabandistas. O sea, eso fue lo que dijo. Porque nos ha ido muy bien con la ley de, ¿cómo se llama? Ahora se me fue el nombre. Con la ley de aceptación de cargos, ¿verdad? Nos ha ido muy bien con esa ley. Por eso, Sí, interesante. Bueno, va a ser interesante también, no solo, sino que también, si el discurso con el baño de pueblo que se dará el viernes va en la misma línea o si dice otras cosas. Porque atendiendo a la idea de que él sabe a qué público le habla, Sí. vamos a ver si dice lo mismo. Porque si no dice lo mismo, confirmamos que entonces es un show. Es un artista que monta un show y que se presenta en distintos foros y le dice a la gente lo que quiere oír. Si es conteste, sería bueno, vamos a verlo. El viernes 7, 8 de la noche podremos saber la ciencia cierta. Significaría que entonces estas son las cosas que va a terminar de hacer su gobierno y punto. Se acabó. O Llamarle sea, no hay artista más. me parece muy generoso. ¿Ah? Me parece muy generoso llamarle artista. Sí. Sí, eso es un halago. Digamos ¿cómo le llamarías? Son artistas talentoso, creativo, capaz. Es un intérprete. A ver, Un Rafa, No porque Sí. habla. si aquí exponen una tortilla con pelos y lo dicen que el artista guatemalteco, te comprendo, o sea, Yeah. Ok. sí saben eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Aquí se destacó. Tristemente la- lo sabemos. Sí. Entonces, ahora entiendes, ¿verdad? Entonces es de ese tipo de artista. Es un artista moderno. Alguien del equipo, cuando estábamos viendo en vivo el discurso, me comentó que mal se mira el presidente, o sea, que su ceño, su cara. Y sí, ¿verdad? El ejercicio del poder es muy desgastante. Lo ejerzas o no, digamos, estás ahí, entonces es desgastante. No me dejarás mentir. Tenías una cabeza totalmente de pelo negro hace unos pocos años y, ¿verdad? Yo tenía mucho pelo también hace unos pocos años, Yo ya tengo muchas escamas. ¿verdad? Y, No se mm, ve tanto. y sí, se le ve así como Demacrado. demacrado, ¿verdad? Ustedes saben, se imaginan la sonrisa que va a tener Bernardo Arévalo el 15 de enero del 2028. El día más feliz de su vida. Nunca he sido tan feliz yo. No, ¿Cómo nadie. va a ser él? Nadie. Él está esperando, pues, parece como que está esperando salir de la presidencia, que nunca esperó ganar, y bueno, dedicarse al ciclo de conferencias, de viajes, libros. ¿Qué es lo que le gusta? Es lo que le gusta. ¿Y a ¿verdad? quién no? ¿A qué? No, también tiene razón, Rafa. Ese El lo es pobre el hombre, problema. lo único que busca es su felicidad. ¿verdad? Eso lo respeto. Sí, Veo está que bien. pasamos a temas un poco más ligeros y superficiales Estamos, respecto ya a la presencia. Entonces, exprimimos la piedra y no. permítanme expresar algo, porque contrario en otras ocasiones de presentaciones públicas o asistencia a eventos oficiales, hoy debo de reconocer que el traje le ajustaba bien, que la corbata y la camisa le iban bien, que la banda estaba bien colocada. Ok. Acuérdese que muchas veces se le ha dicho que en esa parte, lo que no sé es que ojalá no haya utilizado los calcetines de colores, ¿verdad? Pero tal vez O ese los fue el zapatos. problema. Así que yo destacaría de que le ajustaba bien el traje. Tal vez ese era el problema. No Muy estaba cómodo. No se sentía él mismo estando bien Así vestido. holgado, vestido, así. Así elegante. No se sentía a sí mismo. Pero bueno, si tuvieran que, para concluir, si tuvieran que ponerle un titular a la puesta en escena del presidente hoy, ¿cuál sería? Llegó, habló, se fue. Vini, Vidi,
No, le quita el venció porque no No, por venció. eso, Vidi, no Vinci, ¿verdad? Pero, no sé, pero yo quiero pensar positivo. Es algo que me caracteriza. Em, Estuvo sereno en su discurso, no confrontativo, y quiero destacarlo precisamente al inicio de este 2026, porque, como ya lo dijimos, en sus manos tiene la designación de 2 personas que van a estar en sus cargos por los próximos años, más allá de su gestión, quiero decir. Uno 5 años y el otro 4. Y si mantiene esa disposición, ese temperamento que mostró hoy, sus escogencias, 1, no deberían tener sesgo ideológico, como mínimo, pues. Y en todo caso, como todos tenemos derecho a ideología, él incluido, aunque la Constitución no prohíbe beneficiar a partido político alguno, Pero no le prohíbe tener tener ideología. ideología, por supuesto que no. Cuando menos esas designaciones debieran de romper el ciclo que hemos venido teniendo desde hace unos, buenos 15 años para acá, tanto en la Corte como en la Fiscalía. Si eso es así, el 15 de enero del 2028, cuando vuelva a tener la sonrisa en su cara el presidente, yo lo felicito, porque rompió por lo menos ese ciclo. La cosa es, ¿lo va a hacer? Ya te diste cuenta, ¿verdad, Krista? Nos va a invitar a evaluar el discurso del 14 de enero del 2027. Ya está el 2028. No, porque Primero ustedes esperemos a estar vivos todos. van a para- estar en ¿Te la das toma de cuenta? ¿Te das posesión. cuenta, Krista, cómo de una vez nos estraqueó? Yo lo único que me llevo ahorita a manera de conclusión de lo que usted acaba de decir y que es tal vez una buena síntesis de lo que se espera es que el presidente está tranquilo. Qué bueno. Tenemos un monje tibetano en el poder. Qué bien por él. Pero si hablas de monje, más bien es un monje budista en sus últimos años, pues no al principio, ya está un poco más, ¿verdad? Sí, pero tal vez va a sonar pesado lo que voy a decir, pero yo creo que a nosotros los ciudadanos no nos debería importar Que esté tanto tranquilo él. la tranquilidad del presidente o de las personas que fueron electas en las elecciones pasadas. Debería de importarnos que estén conscientes, de la realidad que vivimos todos los guatemaltecos, que pueden ser con diferentes matices, pero que a la larga hay prioridades que atender, sea un presidente que se viste bien, que está tranquilo, que tiene sesgo ideológico o no, pero que tiene que responder a lo que fue electo. Ya Sí. tengo mi titular. Sí, A ver. El tranquilo, nosotros nerviosos. Y El tranquilo, nosotros un nerviosos. funcionario responsable que engorde en el ejercicio y no baje, al contrario, sino que engorde, que está tranquilo, no está haciendo su trabajo bien. Tienes razón. Sí. Sí, debería estar muy preocupado, como todos estamos, muy preocupados. Y él debería ser el preocupado número 1. Claro. Pero, bien lo dijo Rafa, está tranquilo. Sí. A ver, a manera de conclusión, creo que por fin se terminó de sentar en la silla presidencial Bernardo Arevalo. Acomodarla. No, se sentó porque no se había ni siquiera sentado. Estaba volando, estaba por encima. Y entonces yo vi a un presidente mucho más acotado, reservado, menos confrontativo, como se ha dicho entendió que no puede repartir insultos y señalamientos a día porque se le destruye la agenda. Ojalá que esa percepción que me dejó se traduzca en que entonces sí asuma la responsabilidad sobre los negocios del Estado y que eso le lleve a tomar las decisiones, no nos guste o nos guste, a cambiar, a hacer para lo que fue electo por quienes lo eligieron, gobernar los asuntos del Estado. Nada más que agregar. Gobernando, no, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo, valioso tiempo, por el espacio, por acompañarnos en este, insisto, 50 programa de Republicast. Atentos que viene la temporada 2. Wow.
o la temporada Republicast 2.0. Así se va a llamar. A ustedes, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Los invitamos a que nos continúen viendo y escuchando. Se suscriban a nuestros boletines. República Política, República Empresa. Por favor, Rafa, ayúdame. Infraestructura, energía, urbe. Sí, tenemos muchos para todo lo que ustedes gusten. Semanal, Descubre. Jica, Mónica. Bueno, eso no. Para gustos hay color. Eso. Muchas gracias y los esperamos próximamente. Gracias por la invitación. Presentado por Meicos.